Bienvenidos a esta serie de entrevistas que realizaremos en el proceso de adaptación del Clarinete del Callejón, donde conversamos con diferentes personas que han estado involucradas en la escritura de este libro y en el proceso de adaptación a una serie de televisión. En este momento me encuentro con Cristian Sali, sacerdote del Opus Dei, que es el autor del libro. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Partamos un poco conociéndote, dando un poco de contexto. Tú tienes una formación bien interesante porque eres licenciado en Derecho, sacerdote, además tienes un doctorado en Derecho Canónico. Entonces yo quería saber, bueno, en 2017 empezaste a publicar libros, entonces ¿cómo se vincula esta vocación de escritor? ¿Dónde parte? ¿Está entre medio de todo esto? ¿Cómo se vincula todo esto? Sí, bueno, yo pienso que está entre medio de todo esto y está antes todavía, porque ya en la época del colegio me gustaba escribir. Recuerdo que en quinto básico obtuve un premio ahí que después salió publicado un cuento en la revista del colegio de entonces, y la vida tampoco te permite desarrollarlo tanto al principio porque hay que estudiar una carrera, sacar adelante el colegio, después la carrera, tu vida. Y ya cuando tienes un cierto oficio en algunas cosas, te permite el tiempo poder dedicarte con más asiduidad a un pasatiempo, algo que te atrae. Pero también en la universidad escribí una especie de revista pequeña con colaboraciones de otras personas. Y así que siempre ha estado presente de alguna manera, pero nunca con la intensidad con que fue a partir del 2017 que empecé a publicar semblanzas, algunas semblanzas biográficas, y después me aventuré en el ámbito de la ficción, de la novela. O sea, en un principio tú lo veías más bien como un pasatiempo. Sí, nunca pensé estudiar literatura en ese momento, no lo consideré como una carrera profesional para mí en esa circunstancia, pero después me ha empezado a entusiasmar mucho, la verdad. Perfecto. Y para hablar un poquito más de las otras vocaciones, en algún minuto tú descubriste una vocación al Opus Dei, al derecho, al sacerdocio. Entonces, ¿cómo van siendo sus pasos? Bueno, participé desde chico en actividades formativas del Opus Dei. Me parecieron muy simples, en el buen sentido, sencillas, atractivas, profundas. Y me fui entusiasmando con ese modo de encontrar a Dios en las realidades corrientes, en la vida ordinaria, en el trabajo, en la propia carrera. Sentí un llamado de Dios particular, a entregarme a Dios en el celibato, siendo numerario del Opus Dei durante un tiempo, y después también me di cuenta que Dios me pedía mostrarme disponible para una vocación al sacerdocio dentro del Opus Dei, que llegó mucho más adelante porque fui a Roma a hacer los estudios, me pidieron que me quedara ahí un tiempo como formador, y ya esa vocación se concretó en el año 2010. Así que, ¿cómo se entremezcla todo? Bueno, no lo sé, es muy misterioso. La vida, cada uno tendrá su historia, ¿verdad? En lo que está del amor a Dios, del amor humano, del amor a los aspectos culturales de la vida. Cada uno tiene su historia y es difícil, la verdad, explicarla, porque se va dando ahí en el misterio, ¿no? El misterio de la relación con Dios, de la relación con los demás y de la relación con el desarrollo de tus talentos. Eso me recuerda un poco a otro libro tuyo que leí, que es El Gran Rompecabezas. Efectivamente. Como que uno está armando con fichas y de repente pareciera ser que este rompecabezas hacia el final de la vida uno sabrá qué figura armó. ¿Cuál es el dibujo definitivo? Sí. Sí, por eso que vale la pena también ir pensando, ir descubriendo cuál es el sentido de la propia vida. Yo pienso que eso que también han dicho los últimos papas, que uno no ha elegido vivir ni existir, con lo cual tiene que haber también un cierto camino, un cierto diseño que uno con su propia libertad va descubriendo y con su propia creatividad. Y en el caso mío, por supuesto que yo le pregunto mucho a Dios cuál será el camino que Él quiere que vivamos juntos de alguna manera, ¿no? Que seamos protagonistas juntos de ese desafío de aportar algo al mundo, ¿no? Y con los talentos, con la profesión, con la vocación de cada uno.
Claro, eso que es esto a mí me hace mucho sentido con reflexiones que he tenido en el último tiempo del sentido de la vida, que en el fondo, eh, claro, a mí el sentido de la vida hoy en día me lo dan mis hijos. O sea, si yo me pregunto para qué estoy aquí, es para ellos. Y me da la sensación de que yo cada vez veo más gente, quizás antes tenía los ojos cerrados a esto, que parece que no le busca un propósito a su vida, no busca una orientación y va caminando medio ciego. Incluso me ha parecido ver en redes sociales alguna vez eso que dijiste tú, uno no eligió nacer, o sea, yo no elegí nacer, entonces ¿por qué tengo que hacer algo? Y esa es la revelación contra la vida, digamos. Efectivamente. Y en este proceso de escritor, ¿tú ves que interactúan tus diferentes ámbitos? Que, por ejemplo, el jurista estructura la trama, el sacerdote construye el alma de los personajes y el escritor les da vida, o simplemente es una cosa más inconsciente. Sí, yo pienso que es una cosa más inconsciente, como que viene de otro ámbito, ¿no? Por supuesto que influirán los estudios, lo que uno ha visto, ha hecho en la vida, pero este impulso a crear, yo creo que es más innato y que uno lo desarrolla un poco al margen. No es que, sin duda hay una motivación final, que es la anterior, ¿no? Tratar de transmitir y de explicarme yo mismo cuál es el sentido de la vida en toda narración. Si los personajes no tienen un contacto con lo trascendente, me parece que son bastante insípidos, que no tienen sabor, porque el ser humano tiene un alma y tiene un espíritu que aspira a una trascendencia. Entonces, pienso que eso más de fondo, que es más humano que jurídico, espiritual, también, ¿no? Está muy relacionado con lo espiritual, pero al final es la respuesta a una pregunta humana que encuentra como elementos fundamentales en el ámbito trascendente, en el ámbito espiritual. Con lo cual diría que es algo que está más radicado, pienso yo, en el espíritu y en el alma, en la humanidad misma también, que en oficios que uno haya podido aprender o tener. Sí. Sí, yo también, bueno, soy del área creativa audiovisual, digamos. Sí, total. Y me dan ganas de preguntarte porque a mí siempre he querido escribir y como que empiezo y empieza la duda, la autocrítica. Y en el proceso creativo yo me he dado cuenta que yo he hecho documentales y en general me he dedicado mucho a que si alguien me encarga algo que hacer, yo voy. Pero la creación propia me cuesta mucho. Entonces, ¿cómo lo haces tú eso? Bueno, como te decía, yo pienso que es algo innato que no tiene una respuesta muy científica o muy técnica. Y creo que hay una cierta valentía que uno tiene que como que asumir para crear más allá de las críticas, porque toda creación tiene límites al final, ¿no? No hay nada perfecto y nada en el mundo, en la tierra, va a lograr encarnar una perfección que solamente está en Dios. Entonces uno tiene que arriesgarse un poco, y por supuesto también tener opiniones de otros, pero tener una convicción muy clara de qué es lo que uno quiere transmitir, ¿no? O necesita transmitir, porque es algo interior, y teniendo claro ese objetivo, yo pienso que lo demás viene con eso, ¿no? Es esfuerzo, es poner los talentos al servicio de eso, es perseverancia, pero hay que tener algo que querer transmitir, o querer transmitirse a uno, querer transmitir a los demás, que al final sale a la luz, ¿no? Sí, eso quizás es difícil de encontrar qué es lo que uno quiere decir. También, sí. Pasando ya al clarinete del callejón. Ahí tiene varios temas que son bien complejos. La complicidad en el mal, la posibilidad de redención, el valor del sacrificio, justicia, culpa, hay varios temas. ¿Crees que tu formación como sacerdote o incluso la formación como abogado te dieron de dónde cosechar para llegar a estos temas? Mira, la verdad que, partiendo un poco antes, yo siempre me pregunto por temas de fondo, y mis 3 novelas anteriores apuntaban a 3 grandes temas que para mí requerían algún tipo de respuesta. Yo la respuesta la tengo del punto de vista de la fe, pero también quería encontrar una respuesta más creativa, más literaria, más simple al mismo tiempo que la fe, en el sentido de que, o más humana, ¿no? Porque la fe es simple cuando hay el don. Pero
que era el inicio de la vida, cómo proyectar tu propia vida, el final de la vida, cómo la mirarías en ese último momento, y también la familia, ¿no? El sentido del amor. Y ahí están las tres novelas, el gran rompecabezas, el principio, la agonía de Julián Pacaicó al final, y las dos hijas del gran terremoto, el tema de la familia. Y luego me quedé como sin grandes temas, y ahí busqué algo que me hiciera más sentido. Me tocó trabajar en temas de educación, me tocó viajar ahí a la zona de La Pintana, a estas zonas un poco más que han recibido menos, que han tenido menos posibilidades, y de ahí surgió esta idea de cómo buscar un tema que a través de la belleza uno pudiera salir de mundos que, o partes de mundo, ¿no? Porque no todo La Pintana, ni por supuesto, pero sí hay partes que han sido como afectadas por el flagelo de la droga, del crimen, y cómo se podía a través de la belleza y a través de la música salir adelante. Si tiene algo que ver con el sacerdocio, diría que poco, y con lo jurídico también diría que poco. Es más bien un problema, me parece, un asunto netamente humano. Ya. Pero por ejemplo, algunas de estas preguntas quizás no te surgen de las conversaciones pastorales, que la gente misma te pregunta el sentido de la vida. Sí, es verdad que un sacerdote está siempre de alguna manera en este ámbito, buscando respuestas para uno mismo y para las personas que te las hacen, ¿no? Cómo mostrar mejor esas respuestas que uno, gracias a Dios, por decir, ya tiene por la fe, pero también la misma fe exige un proceso de profundización, etcétera, ¿no? Entonces, diría que por un lado está eso, por otro lado están las respuestas a lo que uno lee en las noticias, a lo que uno ve en la realidad misma, ¿no? Porque está Dios, que es siempre bueno y es siempre perfecto, y ves que el mundo es limitado, que tiene violencia, que tiene problemas. Hay gente que como que le echa la culpa a Dios de esas cosas. Si Dios es bueno, ¿por qué no? Pero Dios es infinitamente bueno, el mundo es limitado, y nosotros mismos también nos encargamos a veces de hacer lo peor de lo que Dios lo ha querido. Entonces, claro, en ese diálogo interior y exterior con las personas uno busca respuestas también para ayudar a encontrarle sentido a estos problemas, a estos flagelos, ¿no?, que hay. Sí. Bueno, dijiste también que te tocó un poco, para este libro en particular, por tu trabajo en La Pintana. Uh-huh. Entonces, ¿qué tantos elementos reales hay en esta ficción? La historia de Gaspar, Sí. Bueno, el tema de la música, ¿de dónde cosechas? Los ancianos. Claro, la verdad que, para serte franco, me parece que la ficción es mucho ficción, ¿no? Y que los que nos ha sido dado un cierto don para esto, nos asentamos poco en la realidad. O sea, hay una realidad que da verosimilitud a los relatos, pero yo no conozco ningún Gaspar, ninguna Julia, ningún José. Entonces hay mucho o sea, diría que casi todo es ficción. La buena noticia es que se lo pasé a personas que trabajan ahí y que conocen muy bien el lugar, y me han dicho que es tal cual lo que pasa. Entonces la ficción, gracias a Dios, tiene esa verosimilitud que es tan propia del texto literario. Perfecto. Y en ese caso tú hablas también de los ancianos. ¿Eso es una especie de homenaje al rol del maestro, o quizás a la vigencia de los ancianos en la sociedad? ¿Cómo lo ves tú? No, lo veo así. Yo, la verdad que nunca pensé entrar directamente a la educación. Finalmente llegué por el sacerdocio a trabajar en distintos colegios, y a conocer esas realidades. Y me he dado cuenta que la función del profesor y del maestro es maravillosa. Tiene que ser, desde todos los puntos de vista, promovida, ¿no? Apoyada. Y entonces, en la novela, sin duda que hay personas que han dedicado su vida a eso, y que tienen todo el mérito, y que vale mucho la pena realmente aplaudir todo lo que hacen, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los ancianos. Bueno, nuestra sociedad está teniendo cada vez más ancianos, personas mayores. Desgraciadamente hay poca natalidad, poca reposición, y como intentando fomentar eso, ¿no?, la generosidad y el amor a la vida, también que los ancianos no se vengan abajo con la edad, ¿no? O sea, que no piensen que ya no tienen nada que hacer. Aunque yo no he llegado a esa etapa, pero conozco muchas personas en esa etapa que aprovechan muy bien la vida y que
no se dan por vencidos, sino que pueden apoyar y pueden sacar adelante a la juventud. Y la juventud hoy me parece que necesita mucho esa sabiduría, ese, digamos, ese apoyo, esa orientación que le pueden dar las personas mayores. Yo estoy, creo que en la mitad, ¿no? Un poco entre la juventud y lo que es ser persona mayor, y me gustaría intentar llegar a esos años con todo el empuje y la capacidad de poder seguir ayudando y aprendiendo de los jóvenes, ¿no? Pero sin duda que la verdad es que los mayores saben mucho más que los jóvenes. Acá hay una interpretación, digamos, mía, pero que me puedes verificar tú, que el clarinete funciona por el soplo, ¿cierto? El aliento, está relacionado a la vida, la psique, el alma. ¿Es eso lo que representa el clarinete o me estoy complicando demasiado? No, yo creo que tú estás enriqueciendo la novela, ¿no? Uno, como escritor al menos, es como un orfebre, digamos, de la palabra y de la transmisión de las ideas. Yo no había pensado directamente en ese punto, que me parece que, y por eso creo que los lectores enriquecen lo que uno quizá no ha visto del todo, y uno tiene que agradecer eso, ¿no? Es muy bonita la idea. Efectivamente es un instrumento de viento, a diferencia de otros instrumentos de cuerda, y el sonido se saca más que a través del movimiento, a través de la aspiración de lo que uno tiene dentro. Entonces da para hacer muchas metáforas. Sí, da para hacer muchas metáforas. Pero ¿y por qué elegiste el clarinete? Elegí el clarinete porque me parecía que era un instrumento más fácil de poder hacer sonar, digamos, en esas circunstancias de la novela, ¿no? Y de que pudiera aprender el personaje principal. Sin entrar en spoiler. Pero claro, yo me lo imaginaba un instrumento difícil de aprender. Bueno, debe ser, pero no tanto como el violín. Claro, quizá. Yo creo que hay otros que son más complicados de mantener, sí. Perfecto. Sí. Bueno, también tuviste ayuda, me dijiste que compartiste el libro con gente, y entre ellos Fernando Saavedra, que es el director de la orquesta de La Pintana y del Colegio Nacional, te asesoró. Me asesoró. ¿En qué aspecto? Bueno, me asesoró al principio en una conversación, y él es clarinetista, entonces también por ahí viene un poco la lección del instrumento. Fui a ver un poco todos los instrumentos, cómo funcionaban, y después me revisó todo el libro para ver que no hubiese ninguna incongruencia desde el punto de vista musical. Así que desde eso podemos tener la certeza de que está revisado por un clarinetista profesional y por un director de orquesta. El resto diría que fue más bien como parte de la creatividad, que hoy día la creatividad uno también se puede apoyar con muchos medios técnicos, ¿no? Con lo que ve en internet, entonces claro que estudié un poco el tema, y después ya la revisión final y los ajustes finales lo hizo Fernando, así que también le estoy muy agradecido a él, y estuvo en la presentación del libro que hicimos en su momento con otros clarinetistas que han salido del Colegio Nacional. Perfecto. Yo quería ir detenerme porque me recuerda un poco, yo hace mucho tiempo atrás fui a una sanguchada Nocedal, me acuerdo. Y una de las cosas que me sorprendió fue la orquesta, que yo la vi y dije, wow, yo salí de un colegio privado y eso no existe. Claro. Entonces, pensar un poco en lo que tú te tocó ver en tu rol cuando estuviste en La Pintana, en los colegios. ¿Qué ves tú que es el aporte de los colegios Nocedal, en Puente Alto, La Pintana, y quizás el aporte que hacen estas orquestas también en esos lugares? Sí. Yo nunca trabajé directamente en estos colegios, pero sí conocí la realidad y de alguna manera apoyaba desde el punto de vista más de la formación más espiritual, doctrinal, afectiva, también en esos colegios. Pero a mí siempre me llamó la atención lo que ha hecho la Fundación Nocedal. La he seguido más o menos de cerca durante un decenio. Me parece impresionante. Me parecía que era una realidad que había que poner sobre la mesa para que otros la vieran. Y lo ha puesto la Fundación Nocedal a través de muchos conciertos, y ya es bastante conocido. Pero en la ficción no había nada, y eso me parecía que era interesante, sobre todo en el ambiente de violencia que estamos
viviendo actualmente y de mayor narcotráfico, mayor crimen. Me parecía que podía de alguna manera apoyar a los jóvenes teniendo otras sí, artes o pasatiempos de valor. Perfecto, perfecto. ¿Hubo algún elemento? No sé, bueno, ha pasado tiempo de que escribiste el libro, así que. Tampoco tanto. Pero que te haya costado mucho escribir, que sientas que fue lo más difícil. Bueno, lo más difícil pienso que es hacerse cargo desde un lugar en que uno no le ha tocado vivir esas realidades, de cómo son esas realidades. Y también de gran admiración, o sea, yo admiro a las personas que saben salir adelante en esos ambientes donde tienen tantos contratiempos, tantas dificultades. Entonces, eso era difícil, espero haberlo conseguido en parte, pero también pido disculpas si no he sabido ponerme en los zapatos realmente de las personas que han sufrido o que tienen esas dificultades. Y en eso, recordando un poco también el proceso de escritura, ¿recuerda algún personaje, escena o algo que haya quedado fuera del manuscrito final? ¿O eso es una pregunta quizá más para la editora? Sí, sí. No, siempre, bueno, todos los, como decía antes, todos los textos creativos tienen sus límites y uno es quien es, digamos, están los genios de la literatura, uno intenta hacerlo lo mejor posible. Pienso que, no es que yo haya querido dejar fuera algo concretamente, pero sí pienso que se me habrán quedado muchas cosas interesantes fuera y en ese sentido la posibilidad de que, quizás remota todavía, pero ojalá que no, que se pueda hacer una serie, podría también colmar con la creatividad de otros algunas lagunas que se han quedado fuera o incluso que son propias del, digamos, del arte de la imagen más que del arte de la creación literaria, porque en la creación literaria también el lector puede poner mucho de sí mismo y yo también agradezco aunque los lectores pongan mucho de sí mismos, a veces se quejan de por qué el escritor tomó esta resolución o esta otra. Al final, como digo, las creaciones son lo que son y dan para... Sobre todo me interesa que las personas reflexionen con ellas, ¿no? Más que busquen una perfección absoluta, sino que nos sirvan como de un elemento para reflexionar sobre aspectos importantes de la vida. ¿Crees que en la vida real el clarinete, la música clásica, puede realmente competir contra el poder de seducción que tiene una banda narco, el dinero fácil? Claro, y quizá con un poco más de idealismo literario, yo pensaba que en alguna medida sí. Cuando tuvimos el lanzamiento del libro, y quizás se lo puedes preguntar a Fernando si lo invitan más directamente acá, ellos dijeron que, o él dijo, ¿no? Que me parece recordar que la música es un elemento nada más, y es verdad, ¿no? Y tiene toda la razón. Es un elemento que puede ayudar en algo, pero que al final hay otros que son mucho más importantes, como la convicción interior, la protección, digamos, los filtros que puedan poner los padres para la realidad misma. O sea, me parece que es muy difícil competir con eso si no hay toda una estructura previa de formación humana, de educación y de protección de la familia. O sea que yo creo que hay que apuntar ahí y ojalá este libro ya está dando con este mismo podcast, ¿verdad? Con esta entrevista para que podamos trabajar esos temas que son mucho más importantes que los aspectos literarios, aunque la literatura te puede ayudar a abrir diálogos y a buscar soluciones en otros ámbitos más prácticos. Claro, como dices tú, que es un problema complejo que requiere ser visto desde múltiples perspectivas, por lo tanto tú haces tu aporte desde la literatura, otro lo verá desde la educación, bueno. Sí, ahí me parece que es muy compatible lo que hablábamos, ¿no? Es muy compatible hacer estos pequeños aportes desde el punto de vista del sacerdocio. Mi oficio, y yo hago mucho más aportes desde mi oficio de sacerdote, claro, que nunca lo descuido, y siempre estos pasatiempos están en los tiempos de descanso, los tiempos libres que uno puede tener. Cada vez tenemos menos porque hay menos sacerdotes, pero bueno, ahí con buenos apoyos de editores y con buenas conversaciones se logran ir como entregando pequeñas cosas que también ayudan y que en el fondo me parece a mí que abren puertas para una reflexión más trascendente y para que muchas personas encuentren que la solución
digamos, la solución más profunda está en Dios, ¿no? y en la fe para todos los problemas, sin dejar de lado el ámbito, digamos, de la temporal, ¿no? De las cosas temporales que hay que trabajarlas con toda la profesionalidad posible. Bueno, los temas que trata en el libro, uno de los temas principales diría yo que es la precarización de un barrio y la inseguridad que va creciendo. Y es un tema que yo diría que lamentablemente nunca deja de ser vigente, y que este año en particular, digamos por temas electorales, está muy en la agenda de los candidatos. El tema de la seguridad era lo más importante, digamos, para todos los candidatos, al menos hasta hace unas semanas. Y en esa misma línea, Maite Andrade, que es una niña del Colegio Trigales del Maipo, escribió una carta al diario en la que decía que ya aprendí que luego de un fuego artificial se escuchan muchos balazos. Parece que no sentir miedo es un lujo. Y hablaba un poco de su hermanita, me acuerdo. ¿Qué sientes tú como sacerdote, como autor de esta novela, al leer estas palabras de esta niña en el diario? Sí. Bueno, como decíamos antes, ¿no? O sea, hay todo un ámbito en el que temporal, digamos, del mundo, en el que y de la acción política, que a mí no me corresponde pronunciarme sobre eso concretamente, porque estoy en otro ámbito, pero que sí los profesionales de la política tienen que hacerse cargo, un tema de seguridad que es muy importante para poder vivir en paz, y que bueno, que los laicos sobre todo, ¿no? Que son los que se encargan de eso, tienen que ocuparse sin duda. No me parece que el único tema sea la seguridad, es muy importante y muy necesario, pero hay otros temas que son muy relevantes, como la educación, como la familia, y que tienen aspectos, digamos, más humanos y políticos, y otros aspectos que son, digamos, universales, ¿no? Y que nos competen a todas las personas por ser hombres, y que incluso también le interesan mucho a Dios, que es el creador, y que quiere que haya una vida digna para cada persona humana. Claro. La carta de Maite fue respondida por dos candidatas, apuntando hacia la seguridad. Me imagino que bueno, los formatos de carta también nos permiten apuntar a mucho más. Y tú lo has dicho, que es un tema mucho más complejo, y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y si tú tuvieras que jerarquizar quizás en estos ámbitos, ¿dirías tú que lo principal es la familia? Difícil pregunta, ¿no? O sea, hay cosas me parecen más inmediatas y más de fondo. La seguridad tiene un aspecto más inmediato, la familia tiene un aspecto más profundo, más de fondo. Me parece que de alguna manera son compatibles, y ya las personas que tienen que tomar decisiones en ese ámbito deberán ver cuál es en lo concreto es lo más inmediato y lo más mediato, o cómo se pueden compatibilizar eso dentro de los límites que existen siempre en el ámbito humano, ¿no? Perfecto. Antes de pasar a hablar un poquito de la adaptación que te compartí, lo que había hecho yo, quería preguntarte si has tenido oportunidad de saber cómo ha sido la recepción del libro, qué sientes en términos generales de lo que te ha dicho la gente. Bueno, siempre a uno le gustaría que los libros lleguen más lejos, ¿no? No nos ha dado tiempo todavía como a promover demasiado este libro, pero con las ganas de que se converse mucho sobre los temas de fondo que presenta, el rol de los ancianos, el valor del arte, las personas que están como afectadas o más cercanas a la inseguridad, a la violencia, y espero que en eso sea un aporte, y tampoco es que te lleguen tantos feedback de los libros necesariamente. A mí me gusta que los temas claro, soy más escritor que divulgador, y que los temas se pongan, que los libros se lean, y que dé para una buena conversación como la que estamos teniendo ahora. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora pasando, ya es como este último tema que es de cierre, digamos. Yo, bueno, empecé este proceso de adaptación que por ahora es un sueño. Sí. Pero te mandé ahí la postulación que hice un fondo, lo que escribí. Yo estaba muerto de miedo. No sabía si eras celoso de tu obra o no te conocía. Claro. Entonces uno dice, chuta, estoy destruyendo la creación de otro, ¿cómo se lo va a tomar?
por los mails que me mandaste, pues, me pareció que no que estaba bien. Y quería saber un poco de lo que recuerdas, qué te pareció, que te llamó la atención de esa adaptación. Sí, sí. Bueno, lo primero, nada de miedo, muy agradecido de que se fijen en una novela que uno ha escrito para que dé a otros ámbitos artísticos. Me pareció muy interesante. Comprendo también, como conversábamos antes, que el ámbito literario tenga diferencias con el ámbito creativo de la comunicación, de la imagen, etcétera. Las licencias que te diste me parecieron perfectamente razonables, porque me parece que es necesario, ¿no? La lectura es siempre más sosegada, no requiere los ritmos que requieren, y además tiene un tiempo más extenso, más largo. A mí me apasiona mucho más eso porque me da más libertad para pensar, para profundizar. Comprendo que haya otros que el arte cinematográfico o el arte de la comunicación audiovisual les sea más cercano y más atractivo. Pero muy entusiasmado con lo que pueda salir de ahí, con lo que puedas también transmitirse, porque al mismo tiempo comprendo que el arte comunicacional audiovisual está llegando mucho más a las personas hoy en día, es más inmediato, tiene más conexión con las mentes actuales. Yo siempre defiendo la lectura, el arte literario, porque ayuda a meterse en los temas a veces con un poquito más de serenidad y de profundidad, pero creo que son totalmente compatibles, me alegra y estoy muy entusiasmado con que te resulte, y ojalá los que escuchen este podcast de alguna manera puedan contribuir también a tu desafío. En esa línea de la importancia de la lectura que dices tú, me entró una duda, como una cosa más anecdótica. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué estoy leyendo ahora? Buena pregunta. He estado trabajando en textos, con lo cual no he podido leer demasiado, porque he tenido que revisar varias cosas. Me leí Un día en la vida de Iván Denisovich, de Solzhenitsyn. También quería leer Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, cuando tenga el tiempo. Me gusta seguir libros actuales que te ayudan a entender un poco la sociedad, pero ahora me pillas en este momento sin ningún libro concreto en la mano, porque estaba corrigiendo otras cosas, pero sí, los grandes autores clásicos siempre me atraen más que la literatura actual. Algunos libros de Tolstoy, por supuesto, Dostoyevsky, estos grandes autores que te enseñan también sobre los grandes dilemas, sin perjuicio de que en la actualidad puede haber también algún libro muy interesante, pero sí, soy malo para recomendar libros. Soy más escritor, ¿no? El escritor es muy distinto del literato. El escritor es como un orfebre, un artífice de un texto, pero sin duda que hay muy buenos libros que vale la pena promover, sobre todo los libros clásicos, y a veces se me caen de las manos los libros que no presentan grandes problemas del ser humano, ¿no? Sí. Y diría finalmente que los libros son como los amigos. Hay amigos buenos, hay amigos malos. También pasará en las películas, en las novelas, en las series. Hay amigos buenos que te ayudan a ser mejor, amigos malos que te ayudan a ser peor. Siempre invito a tener buenos amigos también en la literatura. Es un muy buen consejo. Bueno, después de haberte metido en esta realidad urbana contemporánea de Chile, ¿hacia dónde quieres ir en el futuro, en los proyectos que vienen? ¿Qué se viene? Sí, hay que tener peligro, pues es peligroso quemar proyectos, pero no. Diría que ahora he escrito algún libro como más espiritual, orientado hacia los padres, sobre el tema de la elección de la vocación, tanto profesional como espiritual, de sus hijos, o sea, que los ayuden a orientarse bien. Y una idea que me ronda bastante en la cabeza, veremos si se puede concretar o no. De chico me atrajeron mucho las sagas de Enid Blyton en ese momento, y me encantaría recrear algo así, como recordándole a los jóvenes que se puede tener grandes aventuras sin pantallas. O sea que puedes pasarlo muy bien con aventuras, con suspenso, pero que no necesitas la pantalla para pasarlo bien, y que puedes, en los veranos o en tus tiempos de descanso, hacer actividades muy atractivas en las que no necesariamente esté presente la pantalla. Eso es muy entretenido. Yo creo que ese mensaje
Paradójicamente, uno que yo veo mucho en los monitos que ven mis hijos, como que Ya. se sientan a ver niños pasándolo bien sin pantallas, a través de la pantalla. Sí, sí. Es raro. Y bueno, aquí lo diga Es yo, raro. quiero crear contenidos de pantalla. No, Pero bueno, no son incompatibles, siempre hay contenidos muy buenos en pantalla también, pero el hecho de estar pegado a la pantalla permanentemente te puede hacer que pierdas un aspecto de la vida, de relación con los demás, de desafíos, de aventuras, de suspenso, que eran muy atractivos, sí, a los que lo sí, vivimos en los años 80 y 90. es verdad, es verdad. Pasa mucho que hoy en día la forma de socialización es a través de las pantallas, entonces Mm. he escuchado mucho que la generación Z es más saludable porque sale menos a tomar, a fiestas, pero Claro. claro, porque en realidad no están saliendo mucho, muchas cosas, entonces se Claro. están Y lo perdiendo. saludable es relacionarse con personas en otros momentos, muchas veces del día, en el que puedes, que estás muy bien intelectualmente y humanamente y puedes con ellos hacer amistad y compartir, Sí, así. eso no hay que perderlo. Mm. Bueno, muchas gracias por la conversación, Cristian. Espero que a usted le haya parecido interesante esta conversación y espero que a ti también te haya parecido una buena conversación. Muy buena conversación, muchas gracias. Y ojalá que sigas también ahí con tu proyecto de transmitir a través de la pantalla, en tu caso, muy buenos valores. Ojalá así sea. Muchas gracias. De nada.